Yo ahora, compartir ventana. Me dicen si se ve ya ahí la presentación. Ya se ve, maestro. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la calurosa recepción, mi estimada Nelly. Hombre, un Y placer, maestro, gracias. en definitiva, hay muchas cosas que van generando arquitectura en la naturaleza humana y sobre todo por la percepción e interpretación de la realidad, que es el fundamento central en el entorno de guerra cognitiva que tiene su mayor estructura, fábrica o industria, diría yo, que es en el área de, este, del entorno cibernético, ¿no? Entonces, entrando de lleno a nuestra presentación para avanzar y poder entrar a la estructura natural de este contexto, hay que comprender que nuestro mundo, nuestra actualidad, pues vivimos a través de la estructura de señales, ¿no? Y a través de la guerra cognitiva, quien controla las señales controla la mente y a su vez controla la decisión. Si controlan tu decisión, pues tienen el poder de controlar sin disparar una sola arma, una sola bala, ¿no? Y entonces en esa naturaleza y ese entorno, la guerra cognitiva no es un concepto puramente académico. Mucho tiempo se analizó la guerra psicológica, las estructuras de conformación de neurociencia. Realmente la guerra cognitiva es una realidad operativa y operacional en el entorno cibernético. Actúa generando continuidad en este entorno al tener acceso masivo a la atención de las personas, tiene una capacidad de ser medible en el entorno cibernético, tiene capacidad de ajuste, automatización y sobre todo tiene una atribución difusa, que igual que como el tema del hackeo o los ciberataques o el ciberterrorismo, pues puede tener una atribución a miles de kilómetros y estar impactando en la naturaleza de una sociedad, un individuo o un colectivo a cientos de kilómetros. ¿Qué es lo que ha cambiado? Antes la información acompañaba a la guerra. ¿Qué significa esto? Pues los altos mandos de guerra utilizaban la información para hacer la guerra. La premisa ha cambiado y hoy en día la información es la misma guerra. El ciberespacio es su fábrica en el entorno cibernético y entonces tenemos que comprender que hay un control territorial no visible, un control territorial invisible, que es producto de una realidad social compartida. Lo que la población cree que es real, que es urgente, que es intolerable, que es molesto, que es estructural y que es inevitable, es lo que permite dar golpes sin estar dentro de una estructura física. Una sociedad puede resistir estos golpes físicos, pero en la realidad los golpes en guerra cognitiva trastornan la cohesión y la confianza en las estructuras individuales, familiares, sociales, institucionales. Y entonces eso genera que los estados-naciones estén en un punto de fragilidad y ruptura crítica. La guerra cognitiva son un conjunto de acciones deliberadas que nos permiten modificar la percepción e interpretación de la realidad. ¿Por qué razón? Porque al final del día nosotros dependemos de cómo percibimos e interpretamos la realidad y es lo que nos permite tener una decisión, una conducta, inclusive una identidad. En este entorno, la guerra cognitiva impacta a audiencias diferentes, desde individuos, poblaciones, instituciones, sectores, empresas. En esta conciencia colectiva que tenemos, hay una posibilidad de generar inclusive obediencia, parálisis, polarización, deslegitimación o conductas inducidas, que realmente es el entorno de la guerra cognitiva. En este dominio cibernético, la guerra cognitiva logra fabricar señales, distribuir señales, medir reacciones, ajustar narrativas, automatizar y amplificar circunstancias y sobre todo generar una ruptura en el ejercicio de la cohesión reputacional o psicológica. Es decir, la guerra cognitiva a través del ciberespacio permite la captura de la voluntad racional o irracional de quien está siendo atacado en este entorno. En este contexto no necesita destruir infraestructura como lo vemos con los ataques terroristas o algunos ataques físicos, empieza por minar y destruir la confianza.
no necesita ocupar un territorio físico, una zona, un estado, un municipio, una localidad, una nación, porque se calibra a través de la ocupación de la mente. No necesita armas de alto calibre, armas de destrucción masiva, porque finalmente la guerra cognitiva a través del ciberespacio genera emociones de alto calibre. Comprendiendo todo esto, el control de la mente no requiere de capturas físicas, ¿sí? No requiere de estructuras económicas de alto nivel, desarrollo de grandes procesos bélicos, sino que la primera captura pues, es perceptiva. En este contexto, ¿qué contiene la estructura de ciberguerra como motor de la industria de guerra cognitiva? Pues primeramente genera tendencias, feed, clips, audios, filtraciones, capturas, memes, titulares, inclusive análisis de supuestos expertos, grupos cerrados, las famosas cadenas de reenvío que conocemos. Esa es el arma perfecta. Y su estructura impacta en la lógica a través de la gestión de primicias, marcos bases, frecuencias, estructuras de conciencia, de legitimación y deslegitimación de la realidad, de gestión de enemigos y de construcción de los mismos enemigos. Entonces, su centro es una carga emocional que induce a una reacción sin análisis y que acelera la conducta. Esa es la parte riesgosa de este concepto de guerra cognitiva aterrizado desde el motor del ciberespacio, ¿no? Y entonces la repetición, la emoción y la validación social, ¿qué permea en la mente del atacado? Pues una sensación de verdad absoluta. Esa gestión de verdad absoluta lo que hace es minar a través de la repetición, de la emoción cierta y de la validación social situaciones verdaderas o legitimar situaciones falsas. Este mecanismo vuelve a la sociedad completamente inducida a gestar en su concepto falsedad, exageraciones, divisiones que no existen. Esto es lo que llamamos en guerra cognitiva una campaña de influencia a través del ciberespacio. Entonces, ¿cómo empieza esta estructura y cómo se difiere entre una conversación orgánica de redes sociales, o una publicación de información, conceptos, conocimientos, diversión, a una campaña de inducción? Pues la conversación orgánica suele tener diversos temas, semánticas, ritmo, contradicciones, aceptación, no aceptación. A diferencia de una campaña de intervención de guerra cognitiva, concentra frases nucleares repetitivas, ¿no? Como lo hemos escuchado mucho tiempo, ¿no? Corrupción, impunidad. Y eso genera una narrativa, una estructura de moral rígida en la gente que está siendo capturada por esos mensajes de narrativa. También tiene oleadas sincronizadas, es decir, es un ataque en continuo reflejado en diversos sectores del ciberespacio, blogs, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, tienen olas sincronizadas. También existen validadores simultáneos, o sea, gente que valida esa información, medios de comunicación reconocidos, YouTubers, TikTokers, personas con alto seguimiento de personas se vuelven validadores simultáneos, y eso genera finalmente picos de amplificación. ¿Qué significa? Una ruta normal de comunicación orgánica carece de estas cosas, carece de frases repetidas, de narrativa rígida y moral rígida, de oleadas sincronizadas, validadores simultáneos y picos de amplificación. Entonces, cuando existe esa uniformidad semántica, sincrónica, de emoción dominante, no estamos viendo una opinión pública, estamos viendo lo que se denomina en guerra cognitiva ingeniería de señales. En este contexto, las estructuras van variando, ¿no? ¿Y qué es lo que busca esta estructura en el entorno cibernético? Pues producir un cambio en la realidad social. En este contexto, la realidad social se genera en el ciberespacio a través de estructuras funcionales de narrativa. No es propaganda, no es marketing, no es información, no es conocimiento, es industria.
es una industria que tiene una línea de ensamblaje. ¿Qué significa esto en un proceso continuo de cadena de ensamblaje? La guerra cognitiva moderna es una industria porque integra una materia prima que son los datos o la información que se gesta, sea verdad, veraz, semiveraz. Esa es la materia prima. Tiene una producción que es la narrativa empaquetada, que es el ataque continuo cíclico a través de los medios de comunicación y las redes sociales en el ciberespacio. Tiene un centros de distribución, plataformas y nodos. Tiene también una característica de control de calidad. Tiene métrica, tiene una iteración específica, entonces tiene una estructura de calidad en su gestión. En ese mismo contexto, la logística de esta infraestructura da identidad y da coerción a los procesos de narrativa y a los procesos que se acaban convirtiendo en influencia. Obviamente también tiene financiamiento porque compra atención, servicios, pautas encubiertas, repetidores, gente que funciona como un núcleo de puente y gente que funciona como validadores. Entonces, en esta actualidad, en el ciberespacio ya opera esta ocurrencia y opera como líneas de pipeline, como líneas de transporte de petróleo crudo o que conocemos como ductos. Se prueban versiones, se miden reacciones, se ajustan guiones, cambian formatos, se redirigen nodos y se mantiene una persistencia estructural en el ciberespacio para alcanzar gestar esa influencia. Y esa influencia estructural pues nos permite a través de estos contenidos digitales generar escalabilidad, tener precisión a través de microsegmentos emocionales, que es únicamente la gestión de núcleos como tribus de gatillos que reaccionan a cierta información por su naturaleza neuronal o por su naturaleza psicológica. Y entonces también existe un proceso de evaluación de la velocidad, por cuántos ciclos se iteran por hora, por día, por semana, nos podemos dar una idea de este dominio porque hay una persistencia, hay continuidad en las campañas, no solamente un evento, son una tormenta en el mismo clima. También el contexto que tocábamos de atribuciones difusas, pues existen proxies o terceros que operan, filtraciones, cuentas falsas, vocerías. Entonces, finalmente, la operación se da como en el mismo entorno del terrorismo, donde ciertas milicias cibernéticas se rentan para operar esta estructura de información, desinformación, narrativa y influencia. La verdad es una verdad incómoda, porque en esta estructura de guerra cognitiva, el enemigo no busca contarte algo o informarte de algo. Lo que busca hacer realmente es modelar la conducta, modificar la confianza, la cohesión y en definitiva controlar la voluntad. Y esto es lo que permite que el ciberespacio se convierta en un campo de batalla por el control de la percepción e interpretación de la realidad de las sociedades, de los entornos, de la naturaleza. Y entonces, en este contexto debemos de entender que la guerra cognitiva tiene funciones específicas. Destruir confianza, no destruye confianza, como ya lo decía, no destruye infraestructuras, destruye confianzas. En ese contexto, además de la estructura técnica, que la estructura técnica o la infraestructura técnica se puede reparar, la cognición de la sociedad, una vez que entra en un proceso de descomposición y podredumbre, como dicen algunos psicólogos, es imposible contenerla. Es decir, una vez que la sociedad, el núcleo establecido de ataque, tiene una estructura sometida o capturada, en ese momento está contenida en una referencia de ideal, identidad y concepto. Entonces, a diferencia de un daño técnico, los daños técnicos que están en la infraestructura, como caídas de sistemas, exfiltraciones, ransomware, interrupciones, son delimitables. El problema en una estructura de daño cognitivo que erosiona la legitimidad, paraliza decisiones, fragmenta la sociedad, gestiona pérdida de confianza, robo de voluntad, es tan profundo, difuso y persistente que es muy difícil de contener una vez que se arraiga en la mente de la sociedad o en la mente del núcleo que está siendo ocupado.
Y entonces, en este contexto, la vulnerabilidad genera desobediencia social, sabotaje interno, fugas de talento, crisis reputacionales, incapacidad de ejecución. Y entonces, finalmente, el objetivo real es fabricar una estructura de emociones donde se pueda gestar cualquier idea y donde el Estado, una empresa, un individuo puede ser marcado o etiquetado por la percepción social como corrupto, incompetente, traidor, inútil, inevitable, no tiene la razón, no es correcto. Entonces, finalmente, la guerra cognitiva como arma de poder en el ejercicio de la conducta no busca tener la razón, lo que busca es deslegitimar la reputación, la representación y el reconocimiento. Entonces, finalmente, lo que ataca es la base de gobernanza. Cuando los individuos, los colectivos, la sociedad y la población dejan de creer, ¿sí?, se pierde totalmente la formalidad de la autoridad. Y entonces, en ese momento, se ha fabricado un nuevo concepto identitario, una nueva definición de contexto cultural, una nueva definición de interconexión humana a través del ciberespacio. ¿Y cómo se fabrica esto, no? Pues primero se genera una agenda, ¿no? Se evalúa qué tema existe, cómo que existe y cómo está detonando. Se le da una interpretación, es decir, tiene un significado, se busca alinear con las emociones, qué siento, qué pienso, qué creo, qué opino, y finalmente, con esa estructura de análisis en el entorno de lo que llamamos TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos de neurociencia y psicología, pues buscas exactamente impactar la reputación. ¿A quién odias, qué odias, a quién sigues y cómo lo sigues? Y entonces en ese momento se insertan las campañas de desinformación, de narrativa y de influencia y generas un proceso de urgencia, que es hacer que las cosas detonen en un tiempo, en un punto, en una coincidencia y en un momento. Que eso finalmente te acaba trastocando la conducta, que es el proceso que nos define cómo y de qué manera hacemos las cosas. Quiero regresar un poco a la primera fase, y en este entorno, pues tengo yo aquí enlistados en la figura, pues cómo es ese proceso, ¿no? Con deepfakes, noticias falsas, IA generativa, cuentas falsas, plataformas digitales, ingeniería social, engaño, decepción, bots, phishing, spear phishing, y ataques digitales. En la guerra cognitiva, todos estos modelos confluyen para cambiar la forma en que interpretamos y comprendemos la realidad. En este contexto, pues hay que definir primero qué es la cognición desde el concepto de guerra cognitiva. No se refiere a la forma de pensar, qué grados académicos tenemos o no tenemos, qué nivel de cultura tenemos, qué nivel de capacidad tenemos, en qué puesto o posición nos desarrollamos o cuál es nuestra carrera o proceder. La definición de cognición se refiere a cómo percibimos, interpretamos y respondemos a la información que estamos recibiendo en nuestro entorno, que lleva un proceso de percepción, atención, memoria, toma de decisiones. Y entonces, ¿qué se vuelve nuestra naturaleza cognitiva? El sistema a través del cual interpretamos y percibimos la realidad que nos rodea, que va desde la percepción de las emociones, la percepción de nuestros sentidos, la creatividad, la imaginación, todo aquello que confluye para conformar en nosotros una estructura de definición de realidad en el contexto de nuestra propia capacidad mental. Y entonces, en este contexto, la narrativa, pues no es información, es un arma que genera significados. Esa es una parte muy importante en la estructura de guerra cognitiva a través del ciberespacio, o lo que yo denomino ciberguerra cognitiva, es la gestión, transformación y modificación de los significados. Si nos damos cuenta, lo que transmite inclusive los grandes jerarcas del mundo, si ustedes escuchan cuál es la definición de libertad de Trump, de Bukele, de Milei, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en este momento de Delcy Rodríguez, es la misma palabra, pero tiene un contexto armado de significados alrededor. ¿Qué significa esto? Que tiene una operación de narrativa. La narrativa tiene un marco, una emoción,
una repetición y una validación para poder capturarnos. No es únicamente capturar nuestra atención, sino captura de cierta manera nuestro contexto de interpretar, percibir la realidad y modifica estratégicamente como si reeditáramos un documento en nuestra mente. Entonces, ¿cómo es una arquitectura de narrativa? Pues es muy sencillo implementarla. Se gestiona un evento real, editado, descontextualizado. Se busca generar un marco moral, víctima, victimario, villano, bueno, corrupto, honesto, un marco dual. Siempre se necesita en el contexto de guerra cognitiva un marco dual porque el cerebro funciona por comparaciones. Eso transmite una emoción dominante, ira, miedo, asco, aprecio, emociones que trastocan nuestra percepción de la circunstancia que estamos tomando a través del ciberespacio. ¿Y eso qué hace? Te permite generar culpables, no culpables, inocentes, legitimar lo ilegítimo, ¿no? Como el caso de lo que ha salido en redes sociales de la gente que ha ido a apoyar a Hamas, ¿no? Hostilizando a Israel. Entonces, nuestro parámetro entre el bien y el mal empieza a cambiar. Y eso queda, ¿y cómo se opera? A través de un sentido de urgencia. Es ahorita. Ahorita hay que hacerlo, ahorita hay que cambiar, ahorita hay que modificar ahora. Y finalmente la conducta es el proceso de boicot, linchamiento, protesta, parálisis, odio, desobediencia o obediencia total, que se llama obnubilación, que también es una captura cognitiva. Entonces, ¿cómo funciona esto para la neurociencia y psicología práctica? La emoción intensa es capaz de reducir nuestro análisis. La identidad convierte una postura en pertenencia. Parte del contexto de control de guerra cognitiva es la gestión de identidad, que nos sintamos identificados con la causa o con la emoción dominante o con el marco moral de influencia. Y lo que la convierte más eficiente es la repetición. Eso genera un concepto de sentido común. Entonces, la emoción persistente, no negociable y con sentido común hace un embate en nuestro proceso de cognición, de interpretación de la realidad. Entonces, cuando un grupo o población define una narrativa capturada por influencia, crea una nueva identidad, ya no razona, ya no siente, ya no interpreta, ya no debate y por ende ya no combate contra la naturaleza de las cosas. Entonces, por eso es muy importante que comprendamos que en esta arquitectura, ¿sí? La guerra cognitiva es una munición. Para muchos analistas, el contexto de ciberespacio es la superficie donde se da el ataque de guerra cognitiva. En la actualidad ese proceso ha cambiado porque el acceso a la estructura, a la estructura de ciberespacio que tenemos todo, no la hace ya una superficie, la hace la estructura donde generamos influencia, existen los canales y multicanales, y a través de eso podemos inducir y filtrar en la percepción de las personas, dirigiendo su conducta hacia nuestro propio interés. Entonces, la definición operativa de la guerra cognitiva, pues el campo de batalla ya no es, como decimos, las calles, las ciudades, el mar, los dominios que conocíamos básicamente, ¿no? Aire, mar, tierra. Ahora el ciberespacio unido con el dominio de guerra cognitiva, lo que nos permite es trastocar la realidad compartida y permitir que otros se vuelvan soldados nuestros a través de su decisión. Entonces debemos de comprender que la guerra cognitiva no es una gestión de información únicamente, por lo cual no se puede combatir únicamente con información. Debemos entender que es un enfoque sistemático, deliberado, que combina la tecnología con psicología, con narrativa, con ingeniería social para alterar la realidad que perciben los individuos y los colectivos. En este contexto, como les decía, la guerra cognitiva no es propaganda clásica, no es un proceso de información, no es un tríptico, no es un díptico, no es un anuncio, no es una fotografía, no es propaganda. No es desinformación porque la desinformación simplemente es contraste de datos.
No es una guerra en redes porque no es únicamente un proceso de captura, de phishing, ransomware, de intervención, de penetración de servicios en la red. No es un conjunto de memes, porque tampoco hay una estructura dentro de la guerra cognitiva que es el uso de memes como guerra cognitiva, y tampoco no es solo manipulación mediática. ¿Por qué? Porque no, estos entornos trabajan en una superficie decisional nuestra. La guerra cognitiva, en su contraste, a través del dominio del ciberespacio, pues tiene una escalada que yo llamo inteligencia adaptativa. En el contexto de guerra cognitiva, al tener fácil evaluación de cuántas personas dieron like, cuántas personas reprodujeron, cuántas personas postearon y repostearon la información de guerra cognitiva, nos permite observar, escalar, ajustar y aprender de los procesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que había comentado con antelación? Pues que no es información, no son noticias, es un acto persistente que va sometiendo y va creando un evento. Cuando la persistencia es mayor al evento, en ese momento la capacidad está capturada. Entonces debemos de comprender en este contexto que tiene una escalabilidad. ¿Cuál es la escalabilidad y cuál es el proceso? Es de bajo costo. Tú puedes generar en este momento a través del uso de IA generativa, a través de diseño, puedes generar información, desinformación, modificación de información, buscando un contexto de control cognitivo hacia la sociedad. Y nos vemos reflejados y capturados. O sea, al final no tiene que ver ni inclusive con la capacidad de decisión o análisis o conocimiento que tengas, porque al final son estructuras precisamente creadas, como ya lo dije con antelación, que tienen efecto en sectores estructurales y culturales y emocionales de la sociedad. En este contexto, la otra parte, como les comentaba, es la atribución difusa. Hay una complejidad para poder declarar la autoría de quien gestó la guerra cognitiva. Actualmente, inclusive, existen naciones que se llaman estados y actores estatales y no estatales, que actúan a través de procesos de guerra cognitiva para poder permear sus decisiones, sus intereses, modificar la estructura de pensamiento de sus rivales. Y entonces la guerra cognitiva en la estructura geopolítica te permite atacar a una sociedad, a una nación, sin transportar un solo militar, sin transportar o mover un solo buque de guerra. Entonces, ¿cómo es que funciona en nuestra mente este proceso? El ataque se da por capas. Tenemos una capa que nos permite percibir, otra capa que nos permite interpretar, otra capa que nos permite analizar o gestar nuestra decisión, y una capa de conducta que simplemente ya es la puesta en marcha de la acción. Una vez que percibimos, interpretamos, decidimos, entramos en marcha. Entonces, el primer paso para la guerra cognitiva es modificar y controlar la percepción. Una vez que se genera el estímulo o la influencia, podemos ver cómo se afecta directamente el entorno de percepción e interpretación de la realidad de la persona que está recibiendo esa campaña de influencia. En ese mismo contexto, nos damos cuenta cómo en la naturaleza de las palabras, lo que se dice y cómo se dice, ha habido un cambio de marcos de significado. Y entonces se pierden creencias previas, se pierden experiencias previas y emociones previas, y se genera un nuevo entorno de creencias, experiencias y emociones a través del significado de estos estímulos que son generados. Finalmente, esto genera una conducta que nos lleva a la decisión, que es lo que llamaríamos como la acción final. En el momento que el individuo, la comunidad, la sociedad o la nación está capturada y actúa en un cambio drástico hacia los procesos de información preexistentes, en ese momento podemos decir que el individuo, el ecosistema o la estructura ha sido controlada. Bueno, dentro de la estructura de análisis de inteligencia, seguridad y defensa hay un modelo que se llama análisis de mosaicos, que nos permite gestionar o entender cómo es que funcionan los ecosistemas y los sistemas y sus subsistemas.
Entonces, en esta trayectoria del análisis del ecosistema de guerra cognitiva a través del ciberespacio, puedo comentarles que el primer mosaico, primer ecosistema es la infraestructura, ¿sí? La infraestructura digital, es decir, con qué contamos? Es la estructura de logística. Son los canales, el espejo, los grupos, los dominios, que es la arquitectura de quién suele ver qué. ¿Esto qué significa? La capacidad de persistir. Al haber infraestructura podemos repetir, repetir, repetir hasta transformar la forma de la percepción. Y entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? Pues generar interrupciones de rutas y generar una resiliencia cognitiva. Es decir, empezar a permear este conocimiento para que los niños, los jóvenes, los adolescentes empiecen a entender que no todo lo que se ve en el ciberespacio tiene que ser forzosamente real, ¿sí? Y entonces desde ahí partimos con el cuestionamiento de significados, ¿ok? Luego viene el segundo mosaico, que es la identidad, que es lo que nos da credibilidad. ¿Cómo suele verse este entorno? Autoridad prestada, suplantación, deepfakes. En este entorno de identidad, por ejemplo, nos damos cuenta que en ciertas plataformas se replica posteando o arrobando a alguien de alta credibilidad, que muchas veces por el tiempo que no tenemos para pasarlos en la red, nuestro posteo se ve reflejado en la gente que nos tiene confianza. ¿Y eso qué significa? Que la identidad, que es la credibilidad, nos da acceso a la confianza de otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar cómo se está usando nuestro nombre, cómo se están usando nuestras credenciales. Y si ya hay un ataque, hay que buscar la manera de desmontar esas credenciales con las que estamos siendo utilizados como identidad. En este mismo contexto, el tercer ecosistema es la narrativa. La narrativa es la munición, las frases, sus núcleos, sus marcos morales, la modificación de marcos morales que se descubrió en Harvard, que se descubrió en MIT, que se descubrió por el gobierno tal, que hay una estructura funcionando en este entorno. Son municiones que se van lanzando para generar una guía de interpretación. Entonces, ¿qué hay que hacer para fragmentar este tercer ecosistema? Pues hay que generar contramarcos, hay que tener evidencias contextuales, reales, fehacientes. Todos sabemos que la verdad pues no es única, no hay una verdad absoluta, ¿no? Vivimos a través de verdades este, simplistas o reducidas. ¿Por qué? Porque pues, la verdad absoluta todavía no se descubre en muchos tenores. Pero es esa concepción de verdad absoluta la que le da vida a la narrativa. Cuando una mente endeble asimila el contexto de la narrativa, da en su marco mental una evidencia contextual de lo que está diciendo o repitiendo alguien que está dentro de su marco conceptual con identidad como verdadero. Entonces, de ahí viene la amplificación. La amplificación, ¿qué es? La artillería pesada. Es la repetición de disparos de la misma munición. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lo podemos ver? Como picos, como picos súbitos, perdón, cluster bots, repetición, escalamiento. La amplificación en el modelo de mosaico para la guerra cognitiva en el ciberespacio es la operación de escalamiento. ¿Sí? Busca gestar la desincronización, contribuye, contracontribuye, deconstruye, construye significados, es la que rompe la estructura de fricción en ese contexto. En este mismo entorno, como platicábamos, tiene que haber una propuesta de coerción. Entonces, la coerción, veámoslo como los que nos tocó ver el Chapulín Colorado, es como el garrote chillón. Es el mazo que nos golpea, es el doxing, la amenaza, el leak. Que eso finalmente la coerción es el cierre de la pinza. Es el blindaje legal, ajá, es el blindaje de lo ilegal, de lo no contenible, de lo no trazable. Entonces, esta estructura de coerción, ¿cómo se puede romper? A través de generando, como nos decía Nelly hace un rato, de gestiones para generar estructuras legales y normativas
que es un blindaje legal, tener áreas de mando conjunto de ciberespacio donde trabajen las áreas estratégicas de seguridad y defensa de la nación, que es la contención, y luego tener la capacidad de tener herramientas que nos den la trazabilidad de la guerra cognitiva. Porque sin trazabilidad, dijeran los abogados, no hay teoría de caso, y sin teoría de caso, pues no hay posibilidad de denuncia. Debemos de comprender que uno de los combustibles que aceleran este proceso, pues es la compra de atención y servicios. La economía en redes, la economía en el ciberespacio es la que sostiene, ajá, la estructura multiplicativa en la amplificación de coerción narrativa y gestión de identidad. Entonces, ¿qué sucede con el tema del financiamiento a esas estructuras? El financiamiento o la economía del facilitador de guerra cognitiva es el que le da sostenimiento, ¿sí? Porque sin recursos, y como dicen los gringos, no money, no funny, ¿no? Sin dinero, pues no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, como séptima estructura, es la ventana de territorio y sincronización o sincronía. Es el timing, es la ventana que se aprovecha en el momento preciso para decir lo preciso. En este contexto es buscar maximizar el impacto y evitar que exista un proceso de anticipación. ¿Ok? Finalmente, pues ya viene la estructura de lo, ay, perdón, la estructura de lo que viene siendo la evaluación que podemos tener, que ya es la gestión de emoción, la transformación de los entornos, la generación de clústeres, tribus y estructuras que se vuelven en contra de la naturaleza de la sociedad. ¿Ok? Perdón, voy a regresar un momento. Y obviamente en este contexto también podemos medir como una estructura de almirantazgo lo que llamamos el heat map, cómo las estructuras que están en esta parte, cómo las estructuras de los diferentes dominios se van calentando en la aplicación de cada uno de los segmentos del ecosistema de guerra cognitiva. Entonces, obviamente, pues, los puntos críticos son M4, M5 y M8, que es la amplificación, la coacción y finalmente el impacto cognitivo. Entonces hay posibilidades de gestar sistemas de alerta temprana para poder evaluar guerras cognitivas a través del uso de técnicas, tácticas y procedimientos para el proceso de ataque. Bueno, como toda estructura cibernética, digámoslo así, tiene también un kill chain la relación cognitivo-cibernética que se basa en un reconocimiento, perfilado, acceso a inyecciones, son las primeras 3 etapas, como sucede biológicamente de un contagio. Luego viene la estructura de amplificación que nos da el miedo, la coerción, la obediencia y la normalización, que es la parte de gestión identitaria. En este contexto, podemos comprender que primer paso, como toda estructura de inteligencia, la guerra cognitiva es un arte afiliada a la inteligencia. El contexto cibernético también sabemos que cumple con grandes estructuras de inteligencia, inclusive tiene un contexto de ciberinteligencia. Pues lo primero es reconocer el adversario, ¿no? ¿A quién vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a atacar? ¿Cómo están las fracturas sociales? ¿Cómo están las tribus digitales? ¿Qué tan débiles o fuertes son las instituciones? ¿Qué tan débil o fuerte es mi adversario? ¿Sí? Y aquí no se buscan datos, no se busca información, no se busca saber quién es. Se buscan hendiduras por donde pueda penetrar en la cognición de la sociedad esta guerra cognitiva. Entonces, el reconocimiento es la búsqueda de fracturas. Una vez que encontramos esas fracturas, empezamos a microsegmentar las audiencias. No tiene que ver con edad, sexo, posición económica. Segmentamos a la sociedad por sus propios gatillos psicológicos. Es No decir, se al ver. escucha. ¿No se escucha? Perdón. Ahí se escucha, espérame. A ver, un segundito, No, un sí, segundo. se escucha bien. ¿Sí se escucha? Ah, Sí. bueno, está bien. Bueno, continúo a subir un poco el tono de voz. Y entonces, ¿qué se da ese proceso? El gatillo psicológico, ¿qué es? El miedo a perder, el odio, la moral,
la humillación, el orgullo, la identidad, el yo soy, yo pertenezco. Ese gatillo psicológico es el que nos va a llevar a sumarnos automáticamente en la trayectoria de control de guerra cognitiva. Luego, ¿cuál es el puesto? El acceso. El acceso no únicamente es el acceso técnico, ¿no? Digamos, como lo decimos en los temas digitales y computacionales. No es la puerta, no es la aplicación, no es la estructura de la red, no es la IP. El acceso no es únicamente técnico. El acceso se basa en la capacidad de gestión de credibilidad. La gestión de credibilidad es muy importante porque finalmente cuando lanzamos o perfilamos ese gatillo, necesitamos darle acceso a la sociedad a través de quién tiene credibilidad. Y con eso se accesa a la agenda, se accesa a las estructuras sociales y morales y se rompe la estructura de sociedad cerrada. ¿Ok? Luego viene la inyección, que no es más que la inoculación de la semilla, como lo vemos en algunos casos con los ransomwares, con los troyanos, es exactamente lo mismo, pero la semilla es narrativa y la insertamos en la mente de la gente. Lo que buscamos es viralizar el contexto que genere miedo, predisposición, odio. Entonces se genera a través de un clip, de una imagen, de un audio, de un argumento. ¿Sí? Entonces, el factor de inoculación se puede hacer de múltiples maneras, incluyendo de boca a oído. ¿Sí? De boca a oído me refiero a cuando mandamos cadenas, mandamos mensajes, hacemos una cierta repetición de lo que están inoculando en la guerra cognitiva. ¿Sí? En este contexto también existe, pues, como ya lo platicamos, la estructura de amplificación. ¿Sí? Que no es más que coordinar, es coordinación más algoritmos, ¿sí? Nuestro enemigo usa nodos para encender, algoritmos para incendiar. En esta modernidad, el uso de la inteligencia artificial, el uso repetitivo, la capacidad de evaluación, de respuesta es aceleradamente rápida. Entonces, la amplificación es una estructura de coordinación más algoritmo, que nos permite hacer de un pequeño incendio, de un encendedor, una quemazón total. Y luego viene, como ya habíamos platicado, la coerción. ¿Sí? Entonces, la coerción se utiliza a través de amenazas, filtraciones, exposición. Esto es lo que le da disciplina a la conversación. Esto hace la reacción natural del temor, que es guardar silencio por aceptación. Una vez que está coartada la estructura social, la estructura individual, la estructura colectiva, la naturaleza de ello lleva a guardar silencio por completo sometimiento a la identidad y a nuestra propia voluntad. Luego de ahí viene la conversión, que como ya lo platicábamos, ¿no? Es la conducta inducida, viene el boicot, el linchamiento, la violencia, la parálisis, la desobediencia, la reacción social a través de nuestra decisión de aceptar esa estructura de narrativa o desinformación. Ya voy a ir acelerando porque luego viene la normalización, que es repetir, 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 y se vuelve ya de uso y sentido común. Tiene que haber forzadamente tiene que haber forzadamente un cierre de retroalimentación para esa normalización. Entonces, para que haya normalización tiene que haber repetición y se tiene que evaluar la respuesta a la guerra cognitiva. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluaciones de TTPs, los que somos expertos en guerra cognitiva y que generamos estructuras, algoritmos para poder evaluarla y analizarla, tenemos tres hipótesis típicas. La primera es una influencia coordinada sutil, que es cuando se mantiene en un cierto flujo, ¿no? Y luego es un hat and leak estratégico, es la toma ya de precisión en la estructura. Es cuando se empiezan a puntualizar esos conceptos de guerra cognitiva en cada una de las mentes y empezamos a capturar individuos para capturar una sociedad. Y el último es el teatro de colapso táctico, ¿no? Entonces, en este contexto, una vez que se prepara una estrategia de guerra cognitiva, una vez que se inicia una operación de guerra cognitiva,
tenemos que ver cómo van colapsando esas estructuras de teatro y cómo va colapsando la cognición de los individuos. Hay un tema muy interesante que debemos de comprender, que todos los seres humanos tenemos ciertos flancos, ciertas evidencias, ciertas naturalezas que nos dan una conceptualización o una vulnerabilidad. SBP es entidad cognitivamente vulnerable y porosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el adversario, el enemigo? El adversario no ataca la verdad, ataca tu vulnerabilidad y te convierte en un arma contra ti mismo primero, para después actúes como un arma en tu núcleo, en tu sociedad y en tu nación. Entonces, ¿qué es una entidad cognitivamente vulnerable? Es aquella que tiene características por su propia naturaleza cognitiva, por sus atajos cognitivos, forma que precisa su programación mental para toma de decisiones, que tiene debilidades estructurales en la forma que percibe, interpreta, decide, razona o transforma el conocimiento. Entonces, tú eres una persona o una entidad o una sociedad cognitivamente vulnerable o porosa, no producto de la capacidad, del conocimiento, de los grados académicos, es la forma en que interpretas, percibes la realidad. Entonces, tienes imprecisiones en tus contextos de conformación sistémica de tu mente, no de tu cerebro, de la mente, la forma en que procesamos. Y entonces eso te permite ser poroso, es decir, que cualquier información entre directamente a tu mente y la des por hecha, por real, por consistente y por completamente verdadera. Entonces, te recibes posibilidades de toques de pánico, polarización, desconfianza, parálisis, obediencia a la narrativa, cambio de entornos. Si pudiéramos, si evaluáramos este contexto en lo que está hoy en estos días, esta semana muy de moda de los Terinian, de jóvenes y niños que se disfrazan de animales, las sociedades donde se transforman esas ideas en mayor rapidez es en las sociedades que son cognitivamente más vulnerables. ¿Por qué? Porque los significados, la exposición, la confianza, la estructura de su mente social ya está fatigada. ¿Sí? Y tiene una debilidad, entonces se puede erosionar la confianza, se les puede generar estrés crónico, hay identidades heridas, hay baja alfabetización mediática, sobre todo, y ciberespacial, tienden a hacer veraz el ruido informacional, hay liderazgos fragmentados, hay una exposición digital desprotegida, es decir, no hay leyes, estructuras ni mandos conjuntos que protejan el ciberespacio. Y entonces se vuelve un ecosistema donde los algoritmos tienen todos los incentivos para actuar y para profundizar. Entonces, ¿cómo es esta pinza completa de entidad cognitivamente vulnerable y porosa? Vulnerabilidad, señal repetida, emoción dominante, validador creíble, amplificación más coerción, captura cognitiva total. Entonces debemos de comprender que muchas sociedades, muchos núcleos de poder, muchas agencias de inteligencia y contrainteligencia utilizan la guerra cognitiva como una herramienta de control, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los escaños en esta vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué tan, que no es una palabra que me guste mucho, la palabra de resiliencia, porque pues, la resiliencia es la fuerza de mantenerse firme cuando la tormenta está ahí, o sea, es la autodecisión al sufrimiento, pero bueno, ¿qué tan resiliente es una sociedad o un individuo? Depende de la capacidad, la fuerza y la resistencia que tenga a las campañas de influencia externa. Es decir, cuando un individuo tiene una capacidad de pensamiento crítico y complejo, se cuestiona qué estoy viendo, cómo lo interpreto, qué me están queriendo decir, por qué me lo están mandando, quién me lo está mandando, cómo me lo está mandando, para qué me lo está mandando, quién se beneficia, quién no se beneficia, ¿no? Entonces debemos entender que todos tenemos una vulnerabilidad latente a ciertas situaciones que vivimos de jóvenes, de pequeños programas, como decía Arjona, nos heredan hasta el equipo de fútbol y la religión, ¿no? Entonces, ¿qué tan susceptibles somos o qué tan vulnerables somos? Es cuánto aguantamos a un posible daño por shock de narrativa. Es decir, cómo reaccionamos, cómo detonamos ante esas campañas de narrativa e influencia. Eso también nos da un concepto de lo que se llama porosidad activa, que no se imaginen más que una esponja que el agua la atraviesa
Y entre más densa sea nuestra capa mental de cuestionamiento, pensamiento crítico, metodológico, complejo, nuestra capa se vuelve menos porosa a las ideas externas porque empezamos a cuestionar. ¿Qué es la captura cognitiva? Lo que les comentaba es el control total en la toma de decisiones producto de una narrativa dominante. Es la gestión de una creencia, el control de la voluntad, el acceso a nuestra propia mente. Que damos por hecho que lo que estamos viendo o lo que estamos recibiendo es la información y es la verdad verdadera, la neta del planeta. ¿Qué es un colapso cognitivo? Pues es la última línea de degradaciones cuando ya hay un caos en epistemológico, mental, emocional, cultural, social, es la desintegración de la coherencia y confianza en la información. Muchos de los grandes autores que evalúan este contexto nos dicen que ese es el shock máximo, cuando ya se piensa que toda la información que llega es mentira, que ya pierde toda la capacidad de evaluación, análisis, concepto, credibilidad en esta estructura. ¿Ok? Entonces, el proceso de evaluación de esta escalada, pues cuando se mantiene orgánico, como lo platicábamos, es cuando estás viendo que tiene esas complejas deficiencias, no hay alineamientos, no hay multiplicidad, puedes empezar a notar que algo se multiplica de manera anómala, se pone nuestro semáforo en amarillo. Ya cuando se pone en el sector naranja es que ya estamos viendo toda la estructura de frecuencia del mosaico que les acabo de enseñar. Y el punto crítico es cuando ya te das cuenta que tienes una operación activa. Entonces, ¿qué recomendamos los especialistas en este contexto? Que ante la guerra cognitiva en el ciberespacio se tiene que monitorizar a través de un sistema de alerta temprana. Este concepto de SAT Omega significa eso, es una estructura que evalúa cómo está confluyendo la información, cómo se brincan los umbrales cognitivos, si hay o no hay respuestas y hay daños irreversibles que se puedan dar a través de esa información. Obviamente se hace a través de un centro de mando. Como toda estructura tecnológica, tienes inputs, detectas, evalúas, atribuyes, defiendes y hay finalmente un resultado, ¿no? Que puede ser el corte a esa guerra cognitiva o, pues como decíamos, la captura total cognitiva hace un rato, ¿no? Entonces, como les comentaba, en el contexto de elevación del control estructural de la erosión que genera la guerra cognitiva, pues hay una agenda, siempre hay una estructura que captura la agenda y hay una agenda para su captura. Entonces se basa, como lo tiene la imagen, se capturan agendas a través de información y estructuras mediáticas a través del sector de redes sociales, a través de todos los sectores que me digan blogs, etc. Entonces, primero se inicia con una captura de agenda. Después viene un control de marco emocional y conversión. Entonces, el marco emocional que implantamos más la emoción hace una conversión total en la forma que estamos interpretando la realidad. Entonces, en ese momento, algo que no debería ser molesto, lo podemos interpretar como molesto. Algo que es ilegítimo, lo podemos interpretar como legítimo, como pasó hace algunos años con la programación de guerra cognitiva que tuvimos a través de streaming de Netflix y todas estas áreas, de una cierta aceptación del glamour del narco, ¿no? Eso fue una programación de guerra cognitiva que buscaba legitimar al narco y deslegitimar a las instituciones, ¿no? Como lo hemos visto también en campañas estructurales contra el ejército, ¿no? Que se ve que los grupos criminales aterrorizan al ejército, golpean al ejército, corretan al ejército. Es un intento de deslegitimación institucional porque ya está generado un marco de aceptación en el tema del crimen organizado, como se los platicaba en el tema de los que fueron en las lanchas a reclamar de Israel el tema de Hamas. Pues esa estructura también busca legitimar lo legítimo, ¿no? Busca legitimar una estructura de violencia y de terrorismo en este contexto. Entonces después viene el proceso más interesante que es la multiplicación o ampliación, que es a través de automatización y suplantación. Que ya les platiqué un poco de eso, que ya es en un entorno completamente cibernético, automatizado, evaluable, automodificable, que pudiese generar grandes problemas de polarización social. O sea, el resultado, una vez que hay una reacción en el entorno cognitivo de la sociedad, es su polarización.
grupos opuestos en un diálogo dividido. Eso es lo que busca la estructura dicótoma de la guerra cognitiva. No busca capturar y homologar un concepto, lo que busca es la multiplicación de conceptos que tomen tribus y se puedan gestar unas contra otras. Ok, entonces, ¿qué debemos de comprender? Que en este contexto de guerra cognitiva, lo que debemos de evitar es el autoengaño, nuestras propias percepciones, nuestra toma y manipulación, el control de nuestras estructuras. ¿Cómo se logra a través del contexto del ciberespacio? Con la gestión de noticias, redes sociales, blogs, que ya evaluaron técnicas, tácticas y procedimientos psicológicos, están trabajando sobre un área específica nuestra de sesgos cognitivos y se finca la narrativa como agenda, como proceso de manufactura, como se los decía al principio de mi intervención, y entonces viene la invasión en ese contexto. ¿Qué veo yo como futuro desde el año pasado hasta 2030? Va a crecer el asedio. En la intersección de la IA generativa en el contenido sintético va a darle velocidad, estructura, funcionalidad, gestión de imágenes, textos, videos, credibilidad, desinformación y control cognitivo y captura, además de la capacidad que tiene que los algoritmos mismos evalúen su propia eficiencia. En este contexto, el tercer punto que yo veo de riesgo es la economía de la atención. Gran parte de la sociedad ahora está enfocada a producir a través del uso de su imagen, participando en estructuras que enganchen usuarios dentro del esquema de redes sociales. Finalmente, cuando te paga una plataforma, te paga por el cúmulo de gente que estás atrayendo, por el cúmulo de iteraciones, por el cúmulo de likes que tienes. Entonces está generando una economía de atención que finalmente lo que hace es optimizar el uso de las plataformas para la guerra cognitiva. Un factor muy importante es la densificación de las comunidades, sociedades, desde gamers hasta construcción de ciudades en el metaverso, que está generando un área de interacción colectiva donde se puede sesgar la narrativa, manipular, propagar control, afectar la cohesión social, generar núcleos de crimen organizado, de terrorismos y modificar la percepción de la verdad. Entonces, el metaverso es otra parte del núcleo del ciberespacio que puede estar fraguando, gestando y gestionando modificaciones en la forma que percibimos, interpretamos la realidad en un área externa a la realidad física que vivimos. Entonces, ¿qué es la parte interesante para defender nuestra mente y la continuidad de las autoridades e instituciones? Porque el golpe de calor fuerte va a ser cuando perdamos esa capacidad institucional. Entonces, tenemos que entender que la guerra cognitiva no ocupa territorios, ocupa mentes individuales, colectivas, sociales, nacionales. El ciberespacio no es una superficie, es la fábrica, la estructura, la industria, el propagador, el multiplicador que nos permite utilizarlo para poder gestar ese control de guerra cognitiva. La tecnología nos permite permear rápidamente, eficientemente y escalar el uso de la guerra cognitiva. La defensa se mide en la capacidad que tengamos de educar a los más jóvenes, de transmitir información, de poder generarle certidumbre a lo incierto. Es que debemos de comprender que de una u otra manera, una sociedad sin confianza nos tiene atados de manos. Entonces hay que buscar sostener la confianza, hay que buscar ocupar la mente y la emocionalidad en estructuras funcionales, hay que crear a través del sistema de alta temprana inteligencia cognitiva, contrainteligencia cognitiva, defensa cognitiva. Hay que vacunar a la sociedad cognitivamente para que entienda que defender hoy el ciberespacio en esta guerra cognitiva es defender la mente colectiva, es defender la continuidad de las instituciones, las autoridades, es defender la estabilidad mental de los individuos. Por ende, pues por ende de este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acompañar como reflexiones finales? Hay muchas estructuras que están haciendo guerra cognitiva, estados, terroristas, criminales organizados, activistas, corporaciones, narcoterroristas, que el único objetivo que tienen es
exactamente hacer mella a tu capacidad de resistencia mental. Entonces hay un impacto, hay que medir los impactos, hay que medir la resiliencia ante los asedios. La verdad es la única defensa. El futuro pues, sigue siendo la ciberseguridad, pero desde la visión de un entorno de guerra cognitiva. Y debemos de recordar que en medida que luchemos por nuestra mente, nuestros conceptos, nuestra naturaleza, nuestras propias verdades relativas y no absolutas, lograremos defender esto que es uno de los dominios más importantes de las sociedades, la propia mente. Entonces yo lo que solo resta, no solo me resta decirles que en la era digital el control de la mente es el verdadero poder. Por mi parte es cuanto, mis queridísimos compañeros, voy a dejar de compartir. Maestro, Perdón que me llegó la... si pudiera dejar un momentito más sus datos Ah, de contacto. No, pues extraordinaria presentación de mi lado. Bueno, les comento, voy a